Si nosotros tomamos la cantidad de palabras que utilizamos como mediadores en una mediación, nos vamos a dar cuenta que quizás utilizamos más palabras en modo afirmativo que en modo interrogativo. De hecho, el segundo gran grupo de técnicas de la mediación son las que podemos agrupar como técnicas afirmativas. ¿Por qué digo esto? Que parece una contradicción. Las técnicas que más utilizamos son las preguntas y sin embargo la mayor cantidad de nuestras comunicaciones las hacemos en modo afirmativo. Y esto se debe a que nosotros usamos el modo afirmativo con tres objetivos diferentes. Uno de los objetivos es hacer informaciones, o sea, todo lo que es el discurso de apertura, el convenio de confidencialidad e incluso el acuerdo, es información que damos acerca del proceso de mediación. No tiene que ver con el contenido del problema en sí, sino con textos, como puede ser el convenio de confidencialidad y el acuerdo, o con la información que damos en el discurso de apertura. Y es muy importante, dada lo que significa el discurso de apertura, escribir el acuerdo o escribir el convenio y leerlo, tener una dicción clara y sabernos comunicarnos bien desde el modo afirmativo. También utilizamos nosotros el modo afirmativo para lo que llamamos anclar. Cuando las personas dicen algo que nosotros consideramos que puede ser interesante como parte del proceso de la mediación, entonces nosotros anclamos, repetimos, no reformulamos, sino que repetimos las mismas palabras, generalmente con una entonación diferente, para que esto quede asentado. Yo siento que es como que estamos haciendo con negritas y subrayado lo que las partes dicen. También utilizamos esto de anclar cuando intuimos que lo que están diciendo puede ser parte de una cláusula del acuerdo, con lo cual entonces repetimos, ajá, o sea que usted propondría piripipi. También se lo ha llamado a esta forma de anclar espejar. Y por último, y no menos importante, y quizás sea lo más significativo de las técnicas afirmativas, es cuando reformulamos. Reformular quiere decir formular de otra forma. Y hay muchas técnicas que son técnicas reformulativas. Algunos autores como Francisco Díez y Gachi Tapia lo llaman reencuadrar. Desde mi perspectiva, el reencuadre es una de las técnicas de reformulación de lo que dicen las partes, o sea, una de las técnicas reformulativas, pero no toda reformulación es un reencuadre, aunque todo reencuadre sí es una reformulación. Bueno, ¿cuáles son las reformulaciones más comunes que usamos? Les habla esto de espejar. Las reformulaciones más comunes que nosotros usamos, o sea, cuando usamos el modo afirmativo con el objetivo de reformular, son las legitimaciones, el empowerment y el reconocimiento. Tomaría estas tres primeras pues son semejantes. La legitimación es una técnica que viene del modelo narrativo que significa la connotación positiva de los sujetos, de las acciones o de las intenciones de los sujetos. Hay una connotación positiva de los personajes que vienen acá a la historia. O sea, todos deberían de quedar positivamente posicionados. El empowerment es un tipo de legitimación, pero se está centrado en connotar positivamente aquellas características que pueden demostrar un aumento en la capacidad de las personas para tomar decisiones y hacerse responsables de las decisiones que toman. Todo empowerment es una legitimación, pero no toda legitimación es un empowerment. Y por último está este reconocimiento, que en realidad yo diría que es
cuando una de las partes reconoce, empoweriza a la otra parte. Es decir, cuando una parte puede hacer una connotación positiva acerca de alguna capacidad de la otra parte. En realidad, empowerment y reconocimiento son legitimaciones. El empowerment es una legitimación hecha por el mediador al mediado sobre algo que tenga que ver con la capacidad para la toma de decisiones, y el reconocimiento sería una posibilidad que tiene un mediado de decirle al otro mediado una connotación positiva sobre una capacidad para tomar una decisión. Estas tres técnicas son muy útiles y se diferencian, pero se asemejan bastante. Todas tienen que ver con esto de connotar positivamente al otro. Diría Maturana, de considerar al otro como un legítimo otro. Los chequeos. Los chequeos es aquellas técnicas que nosotros utilizamos después de que hablaron una de las partes o las dos partes. Esto depende de los mediadores y del modelo. Los dos son válidos. Yo personalmente prefiero, cuando una parte termina de hablar, antes de pasar a la otra parte, hacer una síntesis de lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque el chequeo cumple con tres funciones. La primera, desde mi perspectiva, es chequear si he entendido bien lo que la gente me ha contado, a ver si mi comprensión ha sido buena. El segundo de los objetivos de los chequeos es que la parte se sienta entendida. Para las personas sentirse entendida, que cuando hablan el otro les ha prestado atención y los ha entendido, es muy pero muy importante. Y el tercer objetivo del chequeo sería que la otra parte, no la que habló, sino la que escuchó, puede escuchar un relato en la síntesis que hace el mediador, un relato limpio, o como diría Slutsky, un relato mejor formado. Para hacer los chequeos tenemos dos formas. Una de las formas son los parafraseos, que provienen de la escuela de Harvard y se caracterizan por ser neutros, o sea, no hay connotación positiva ni tampoco negativa. O lo diría al revés, no hay connotación negativa y tampoco positiva. Y son neutros, y para lograr esto es imprescindible quitar todos los adjetivos calificativos. Es como tratar de presentar los datos asépticos. Es muy útil al comienzo de la mediación. Desde mi perspectiva, me gusta más comenzar con parafraseos que con resúmenes. Los resúmenes son técnicas del modelo narrativo, que es muy pero muy parecido al parafraseo, pero tan centrado como está el modelo narrativo en la legitimación, en el posicionamiento positivo de los personajes. Los resúmenes son síntesis, pero que dejan posicionada positivamente a los personajes, fundamentalmente al que ha hecho, al que ha hablado. Y por último tenemos el replanteo, que es una técnica aportada por el modelo harvariano, que es una maravilla, es sumamente transformadora. Las personas, cuando vienen a la mediación, normalmente hablan de sus posiciones, o sea, de lo que quieren generalmente que el otro haga o deje de hacer. Estas posiciones, según el modelo de Harvard, se encuentran sostenidas por los intereses. Recordemos que los intereses son las necesidades, las preocupaciones y los deseos. Y últimamente Harvard ha agregado también los valores al mismo nivel de las necesidades. Entonces, para hacer este replanteo previo es fundamental e imprescindible, para que la gente lo acepte, que se hayan explorado cuáles son los intereses. O sea, nosotros podríamos pensar que esta es también una imagen que nos da Harvard, que es como una iceberg donde se ven las posiciones y
los mediadores bucean o ayudan a que las partes buceen para encontrar cuáles son las 9 décimas partes que están bajo el nivel del mar y que son los intereses que sostienen a esta punta que se ve que es el iceberg. Para hacer un replanteo, insisto, es imprescindible primero haber explorado los intereses. Bueno, ¿seguimos?